Muy buenos días, estoy con los estudiantes de Física, sección A. Hoy les corresponde el conversatorio virtual. Los dejo con ellos. Buenos días a todos. En esta ocasión vamos a hablar acerca del libro de Física en Perspectiva Humanística, escrita por el autor Alberto Clemente de la Torre, el cual nació el 1 de abril de 1944 en Córdoba, Argentina, donde realizó sus estudios primarios y secundarios. También obtuvo algunos títulos académicos, como lo es una licenciatura en ciencias en la Universidad de Drexel en Estados Unidos, una ingeniería electrónica en la Universidad Católica de Córdoba en Argentina, también un máster en física aplicada en Estados Unidos y un doctorado en física en Heidelberg en Alemania. Todos esos estudios lo han llevado a realizar varias investigaciones en cuanto a la física en general. También lo ha llevado pues a relacionar el área humanista con la física, como lo veremos a continuación. La motivación. El saber nos hace libres y valoriza la humanidad. En este capítulo nos mencionan que existe un conocimiento, el cual es la naturaleza, aquel que no podemos negar y es una motivación para poder impulsar a los científicos. Se conoce también que el estudio de la física es totalmente la naturaleza, más que todo por las teorías y aquellos modelos que nosotros, o más que todos los científicos, pueden brindar una descripción más amplia de ellos. De igual manera, en el siglo XX llega a surgir la necesidad de poder enseñar física a todas las personas, ya que se convirtió en un rol humanístico y en una motivación que puede conectar al ser humano. Dentro del rol humanístico, pues existe que nosotros no podemos caer en engaños por los conceptos y términos que lleguemos a obtener mediante la física. Por lo siguiente, se emplea una aclaración epistemológica en el texto sobre el estudio de la naturaleza en el contexto de la física. Se menciona que, aunque es como decir que la física estudia la naturaleza, en realidad la física se enfoca en estudiar los sistemas físicos, que son modelos parcialmente simplificados de la realidad, de la naturaleza. Estos sistemas físicos se construyen de acuerdo con nuestras necesidades y requerimientos que no permiten acercarnos a la realidad de la naturaleza de una manera eficiente. El método de la física también es conocido como el método científico experimental o método empírico descriptivo, que se basa en la experimentación sistemática para obtener el conocimiento sobre el mundo natural y se caracteriza por su siguiente serie de pasos. Número 1, por la observación. Número 2, por la formulación de hipótesis. Número 3, por la experimentación. Número 4, por el análisis de datos. Y número 5, por la conclusión. La escala humana en el universo. Se refiere a cómo los seres humanos se comparan en el tamaño y la energía con otros objetos y fenómenos en el cosmos. Aunque somos pequeños en relación con la inmensidad del universo, nuestra comprensión y capacidad para explorar los cosmos nos han permitido descubrir y comprender muchos aspectos fundamentales de la física. En primer lugar, es importante destacar que el universo está compuesto por estructuras que varían enormemente de tamaño y escala, desde las partículas subatómicas de hasta galaxias gigantes. Hay una amplia gama de dimensiones en el universo. En comparación con estas escalas extremas, los seres humanos se encuentran en un punto intermedio. Muchos seres humanos también somos pequeños en comparación a muchos fenómenos cósmicos, como por ejemplo las explosiones con cualquier cosa que hayamos producido en la Tierra, hasta incluso con nuestra propia atmósfera, los rayos que producen descargas de energía y que superan con los seres que están en nuestro planeta. Los seres humanos han logrado avances significativos en la comprensión de la física en el universo a través de la observación, en la que experimentan la teoría y hemos descubierto leyes fundamentales que rigen el funcionamiento de los cosmos.
la visión materialista de las fuerzas en física. Este estudio abarca pues diversas interacciones desde empujones hasta fenómenos electromagnéticos y gravitatorios. Este es un principio que pues podemos basarnos en el sentido común, que es para entender las fuerzas de la naturaleza, como por ejemplo, como cuando sentimos un empuje de alguien o cuando experimentamos la tensión de una banda elástica, cuando esta pues produce tensión y se jala. Las fuerzas pues actúan en diferentes situaciones. Pueden ser en muchos momentos, puede ser como en choques entre cuerpos, como entre colisión de dos cuerpos o la interacción magnética a distancia. Pues la fricción que se pone en movimiento y a la fuerza de cohesión en sólidos. Además, pues existen otras fuerzas que son pues menos imperceptibles ante nuestra vida diaria, como pueden ser las fuerzas nucleares, que son fuertes o débiles. A pesar de la aparente complejidad de todas estas fuerzas, pues en la física pues esta ha logrado atribuir y ha logrado el triunfo al reducir la comprensión de las mismas a solo 4 fuerzas fundamentales, que son la fuerza gravitatoria, la electromagnética, la fuerte y la débil. Pues esta tabla proporciona la intensidad relativa a estas fuerzas, siendo la electromagnética el punto de referencia. Y la fuerza gravitatoria ha de ser increíblemente débil en comparación con otras. Es la más evidente en nuestra experiencia, que es más diaria. Esta la vemos en todos lados, pues nos paramos pues, sobre ella, estamos en constante gravedad. Y pues debido a su naturaleza siempre atractiva, la teoría de campos cuánticos pues siempre unifica partículas, campos de fuerzas, superando pues a la dualidad anterior de pues la materia y la fuerza. Las escalas de la materia. Los científicos han desarrollado la materia desde lo macroscópico hasta lo microscópico, desde moléculas hasta los quarks. Este enfoque, llamado el reduccionismo, ha resultado ser muy exitoso para un grupo de científicos. Sin embargo, en la física, el reduccionismo es más considerado como una perspectiva teórica, ya que no todos los científicos lo ven de la misma manera. Este enfoque sostiene que los fenómenos se pueden estudiar de mejor manera, reduciéndolo por partes o por las partes más interesantes o que sean de mayor importancia al ser estudiados, ya que pues nos permite un estudio mucho más profundo y mucho más exacto de lo que vamos a obtener los resultados, y se enfocan demasiado en partes importantes, por ejemplo, en descomponer un cuerpo en la materia y así poder estudiar, aunque los científicos que están en contra de esto no lo apoyan por el hecho de que se tarda mucho más tiempo. Y pues en la física nos ayuda a comprender los fenómenos desde la escala microscópica hasta la macroscópica. El siguiente tema del que se habla en el libro es sobre la escala meso. La escala meso hace referencia a un tamaño, una proporción o, como su mismo nombre lo dice, una escala dentro de la materia a un nivel medio. Así como la escala micro hace referencia a las moléculas y las partículas, y la escala macro hace referencia a los planetas y al universo, la escala meso hace referencia a todos los estados de la materia. Esta se compone de diferentes teorías, en las cuales se encuentran la teoría mecánica, la teoría electromagnética y la teoría mecánica estadística, entre otras. Algunas de las propiedades de esta escala son posición y movimiento, masa, temperatura y ebullición, entre otras. Temperatura de fusión y ebullición en los cambios de fase del agua hace que exploremos la relación que hay entre las temperaturas de los cambios de la fase del agua, en las que al aumentar en un sólido como lo es el hielo, observamos la transición al estado líquido, y este cambio ocurre por una temperatura constante. Por ejemplo, hay un equilibrio que nos explica que hay entre el agua y el hielo, que se mantiene a 0 grados centígrados.
De manera similar, al incrementar la temperatura de un líquido, como el agua, se logra una transición de estado gaseoso, también con una temperatura constante. Y en este caso es el agua en ebullición y la temperatura que se mantiene es a 100 grados. La constancia de temperatura durante los cambios de fase siempre se utilizan en escalas Celsius y definen los puntos de 0 a 100. Además, destaca que se incrementa la llama en un estado de ebullición, la temperatura no varía, el hervor se intensifica y este fenómeno resalta la importancia de la constancia térmica en los estados de cambio del agua. Elasticidad y resistencia. La elasticidad se refiere a la capacidad de un material para recuperar su forma original, después de aplicarle una fuerza externa que lo deforma. Es decir, un material elástico es aquel que puede experimentar una deformación temporal cuando se aplica la forma o la fuerza. Esto depende de sus átomos, ya que están organizados de manera ordenada y esto ayuda a que lleguen a un límite sin romperse. Por ejemplo, un resorte. Al momento de aplicar la fuerza, se deforma temporalmente y al momento de dejar esa fuerza va a volver a su forma original. Por otro lado, la resistencia se refiere a la capacidad de un material para soportar la aplicación de una fuerza sin romperse o deformarse. La resistencia es un material que depende de una estructura interna, su composición química y las fuerzas de enlace entre sus átomos o moléculas. Materiales como el acero, el concreto y el vidrio son conocidos por su alta resistencia. La elasticidad se refiere a la capacidad de un material después de la deformación, fuerzas sin romperse o deformaciones permanentes. Ambas propiedades son de gran importancia en numerosas aplicaciones prácticas. Presión, volumen y temperatura concentrada en gases. La presión de un gas es la fuerza que ejercen sus moléculas sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Lo descubrimos de forma práctica usando un globo y un neumático. El volumen de un gas se puede variar dependiendo factores como la temperatura y la presión. Por ejemplo, si aumenta la temperatura de un gas a presión constante, su volumen tiende a aumentar debido a que las moléculas se mueven con mayor energía ocupando más espacio. Ahora, cuando la temperatura, la molécula se mueve más rápido, lo que significa que tiene más energía cinética. Por otro lado, cuando la temperatura disminuye, las moléculas se mueven mucho más lento y tienen menos energía cinética. Estos son para los gases fundamentales de fundamental importancia, ya que existe una relación con ellos, como la ecuación de estado. Permite describir el comportamiento con gran cantidad de aplicaciones tecnológicas. Estas características son estudiadas con diversas teorías físicas y con las que son experimentadas correspondientes. En estos estudios podemos reconocer los enfoques de las leyes fenomenológicas. El estudio de las leyes fenomenológicas tiene como una meta describir el fenómeno sin pretender una comprensión profunda de la causa. Y las leyes fundamentales, que las leyes fundamentales son los principios básicos que describen el funcionamiento de los universos en su nivel más fundamental. Leyes fenomenológicas. Estas leyes son las que buscan las causas que aún no se han podido comprender en su totalidad, es decir, se encuentran tipo hipótesis. El objetivo de estas leyes es resumir la gran cantidad de datos empíricos que se han obtenido, dando así paso para una causa que se lleve más a la realidad. Las leyes se modifican constantemente. Estas leyes, porque como son debido a los cambios empíricos, cada que se encuentra una que se acerca más a la realidad, la ley va a cambiar. Si se genera una causa incorrecta o inválida, no va a generar gran problema siempre y cuando no se violen las reglas de la teoría. Si se llegaran a violar las reglas de la teoría, como lo son las de Isaac Newton, James Maxwell, Albert Einstein y Galileo Galilei, va a generar gran problema, ya que va a generar un gran cambio constante en las reglas de la teoría. Un ejemplo de las leyes fenomenológicas es la ley de Ohm, que relaciona el voltaje aplicado en los bornes de una resistencia, ya que este va a fluir corriente eléctrica por ella.
Formalismo e interpretación de una teoría. Habla de un análisis profundo de cómo las teorías físicas se estructuran formalmente a través de herramientas matemáticas y cómo esas mismas estructuras se interpretan en el contexto más amplio de la comprensión humana del universo. Comienza la naturaleza del formalismo matemático en física, destacando cómo las ecuaciones y modelos matemáticos sirven como lenguaje para describir fenómenos físicos. Se examinan formales desde la geometría diferencial hasta la álgebra abstracta, para ilustrar cómo cada uno proporciona un marco conceptual único para abordar cuestiones físicas específicas. Se destacan las simetrías, las leyes de conservación y otras estructuras matemáticas que se encuentran detrás de las teorías físicas y se explora cómo estas estructuras informan nuestra comprensión de la realidad física. En este capítulo se adentra en la interpretación de estas estructuras formales. En todo momento se examina cómo los conceptos abstractos como el espacio, el tiempo y la causalidad se interpretan a través del prisma de la física teórica. Se discute cómo diferentes interpretaciones filosóficas como el realismo, el instrumentalismo y el constructivismo influyen en la manera en que entendemos y aplicamos las teorías físicas. Este capítulo ofrece una exhausta exploración y reflexiva sobre el papel del formalismo matemático y la interpretación conceptual en la construcción y comprensión de teorías físicas, situando estas cuestiones en la construcción y comprensión de teorías físicas más amplio de la experiencia humana y la búsqueda de conocimiento sobre el universo. Ser y devenir. Ser se refiere a la existencia, la creación, lo que vemos. Devenir es la evolución, la constante evolución, lo que surge. En la antigua Grecia se tomaba muy en cuenta eso. Dos filósofos retomaban eso y discutían. Uno era Heráclito, que creía el flujo constante del cambio como característica fundamental, sostenía que era constante en movimiento y que todo está en interacción continua. Su visión se basaba en la idea que un estado puede estar devenir en el cambio. Pero Parménides sostenía que ser era inmutable y eterno. Creía que el cambio y devenir eran ilusiones del sentido y la razón. Para Parménides, solo el ser real existe, el no ser no existe. Estas creencias fundamentales reflejan la dictomanía en el cambio de la estabilidad y la filosofía antigua, mientras que Heráclito enfatizaba la evolución, Parménides no lo consistía. Este toma fundamental eso, ya que todo el libro se basa en una evolución, todo aquello evoluciona. Es lo que se retomaba, las funciones que los compañeros daban, ¿verdad? Todo lo que se planteaba en la física o en otros tipos de sociología se basaba en la evolución que podía conllevar eso. Dependencia entre observables. Este tema se refiere a la conexión que tienen las observables con el tiempo. Las observables son todas aquellas cantidades que podemos medir, pero que también podemos ver cómo cambian. Por ejemplo, la temperatura se puede medir por medio de un termómetro, y por medio de ese termómetro podemos ver cómo ella bajó o subió conforme al tiempo. Una característica es que el tiempo no va a afectar a la observable, pero la observable se va a afectar durante el tiempo. Por ejemplo, una persona puede envejecer con el tiempo, entonces ahí sí el tiempo se está involucrando en el envejecimiento. Pero si un carro va a cierta velocidad y para a cierta distancia, al carro no le va a pasar nada en el tiempo, pero la distancia va a cambiar después del tiempo.
si él se mueve de posición. Observables pueden ser la posición, la velocidad y la temperatura. En física vamos a graficar estas observables por medio de una fórmula XT, donde X es la observable y T es el tiempo. Cambios y razón de cambios. El texto pues, aborda el concepto de cambio en la posición de un cuerpo en función de tiempo, así como la necesidad de comprender la velocidad instantánea para obtener una comprensión más completa de lo que es el movimiento. Se comienza discutiendo el concepto de lo que es cambio en la posición de un cuerpo en dos instantes diferentes y cómo pues, este cambio se relaciona con la velocidad media del cuerpo en un intervalo de tiempo determinado. También pues, se destaca que la velocidad media no proporciona información detallada sobre lo que sucede con el cuerpo entre dos instantes de tiempo distintos, ya que esta pues, ignora eventos como cambios de velocidad, también de tensiones o intervenciones de dirección. Entonces, para abordar este problema fue que se introdujo el concepto de la velocidad instantánea, que representa el cambio en la posición de un cuerpo en un tiempo pequeño. Se menciona que este concepto se deriva del cálculo infinitesimal, que fue desarrollado independientemente por Newton y Leibniz, aunque realmente pues, se le atribuye a Fermat sobre la prioridad de la invención. La velocidad instantánea se define como la derivada de la función de posición con respecto al tiempo. Esta derivada pues, es la que permite calcular la velocidad del cuerpo en cualquier instante de tiempo, ya que proporciona una comprensión más precisa y detalla el movimiento. En pocas palabras, pues, el texto aborda cómo se puede asignar un valor al cambio en la posición de un cuerpo en un intervalo de tiempo pequeño, mediante el concepto de lo que es la velocidad instantánea. También pues, deriva de la función de posición con respecto al tiempo a través del cálculo infinitesimal. Posición, velocidad y aceleración. Cuando hablamos de posición nos referimos a dónde se encuentra un objeto en un determinado momento. Cuando hablamos de la velocidad, esta sucede cuando la posición de un objeto cambia en un cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, si caminamos más rápido, nuestra velocidad será mayor. Si caminamos más despacio, la velocidad será menor. Y de igual forma puede ser negativa si en este caso nos estamos moviendo a una dirección opuesta. La velocidad nos dice qué tan rápido nos vamos a mover y a qué dirección se encuentra un objeto. Luego hablamos de la aceleración, que en este caso es cómo cambia la velocidad de un objeto en un cierto periodo de tiempo. Esto significa que si aceleramos, la velocidad va a aumentar, si frenamos, la velocidad va a disminuir, y en este caso también puede ser negativa si aplicamos una desaceleración. En el libro se menciona que estas tres cantidades van relacionadas entre sí, lo que significa que si conocemos una de estas, nos va a permitir calcular las otras dos. Y también se menciona que en algunos casos no va a ser posible calcular la aceleración porque puede haber cambios bruscos en la velocidad y eso va a hacer que no podamos medir de manera precisa los datos. La relatividad. Este es un tema de mucha percepción, ya que la relatividad es la comparación entre cómo dos usuarios perciben o detectan todo a su alrededor. En el libro se menciona los principios de Galileo de la relatividad, y Galileo decía que la relatividad se da cuando dos personas en diferentes posiciones, en reposo, detectan un objeto en movimiento, ya que cada persona va a ver o va a percibir todo desde un punto diferente. Otro ejemplo de relatividad podría ser en un concierto de música, ya que la persona en primera fila no va a percibir o detectar o sentir lo mismo que una persona que esté en el último asiento del concierto. Otro ejemplo podría ser que dos personas estén en un edificio y ocurra un terremoto. No creo que la persona del primer nivel tenga el mismo miedo o el mismo terror que una persona que esté en el nivel 20. La verdad, todo esto de la relatividad se da en la vida cotidiana, ya que depende de cómo las personas detectan, perciban o sientan las cosas, y esto va a depender de cómo cada quien experimente todo lo que vive en su día a día. Estado de un sistema físico.
El estado de un sistema físico es algún ente matemático que nos da respuesta a cualquier pregunta sensata sobre el sistema. Esto quiere decir que mediante preguntas y respuestas nos da ejemplos matemáticos que podemos obtener sobre elementos físicos que están a nuestro alrededor. Esto para definir y explicar características físicas medibles. Las leyes de Newton son 3 principios que sirven para describir el movimiento de los cuerpos, basados en un sistema de referencias inerciales, quiere decir fuerzas reales con velocidad constante. Las 3 leyes de Newton son: primera ley o ley de la inercia, segunda ley o ley fundamental de la dinámica y, como tercera ley, podemos decir también el principio de acción y reacción. Estas leyes que relacionan la fuerza, la velocidad y el movimiento de los cuerpos son la base de la mecánica clásica y la física. Fueron postuladas por el físico y matemático inglés Isaac Newton en 1687. La primera ley, o como mencionábamos anteriormente, la ley de la inercia, postula que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento recto con una velocidad constante, a menos que se aplique una fuerza externa. Un ejemplo de esta primera ley es una pelota en estado de reposo, y para que ésta pueda desplazarse requiere que una persona la patee, quiere decir una fuerza externa, o de lo contrario permanecerá en reposo. La segunda ley es la ley de la dinámica, y esta ley es fundamental, que postula la fuerza neta que es aplicada sobre un cuerpo que es proporcional a la aceleración que adquiere en su trayectoria. Y como toda fórmula cuenta con una, igual que la anterior, pero esta es más fácil de describir, que es fuerza igual a masa por aceleración igual a m por a, donde F es igual a la fuerza neta expresada en Newton, que es el símbolo de la N o la letra en este caso, la m que es igual a masa expresada en kilogramos y la a que es aceleración expresada normalmente en metro por sobre segundo al cuadrado, si no estoy mal. Y el postulado de la tercera ley de Newton dice que toda acción genera una reacción igual pero en sentido opuesto. Y un ejemplo claro de esto es cuando tenemos que mover un sofá o cualquier objeto pesado. La fuerza de acción aplicada sobre el objeto hace que éste se desplace, pero al mismo tiempo genera una fuerza de reacción en dirección opuesta que, como percibimos, sentimos como una resistencia del objeto. Galileo y el inicio de la física. Galileo es considerado el padre de la astronomía y fundador de la física moderna, ya que apoyó mucho lo que es la física hoy en día, aplicando el método empírico deductivo. Galileo apoyó mucho lo que fueron descubrimientos de su época. Sin embargo, a lo largo de sus descubrimientos y hallazgos, tuvo mucho conflicto con lo que fue la religión contra la iglesia, debido a que contradecían como sus teorías, por lo que durante toda esa época siempre fue un conflicto que tuvo durante mucho tiempo, ya que nunca pudo expresarse libremente su experimentación, donde decía que la investigación era libre y que todos teníamos derecho a dar conocimiento sobre ello. Pero a pesar de eso, sentó las bases de lo que es hoy la física y cómo todos sus descubrimientos fueron importantes hasta la fecha. Todo lo que ha hecho a lo largo de sus inicios, de cómo, a pesar de oponerse a la iglesia, llegó a tal punto de sentar las bases de todo lo que descubrió, y impuso un gran hallazgo para todo. Vectores. Para tener un buen conocimiento de vectores tenemos que saber acerca de las 2 primeras leyes de Newton. Una de esas sería la magnitud y dirección de la aceleración. Esta es la segunda ley, que establece que los cambios en la aceleración pueden ser de 2 tipos, en magnitud o en dirección. Como ejemplo tenemos un cuerpo en movimiento circular, que sería como una piedra en una onda que experimenta una velocidad con magnitud constante, pero dirección cambiante debido a la fuerza centrípeta. Y la primera ley sería el movimiento inercial, que establece que un cuerpo en movimiento continuará con velocidad constante si no actúa ninguna fuerza sobre él, lo que se conoce como un movimiento inercial.
Siguiendo con el ejemplo, al soltar la cuerda de la onda, la piedra sigue su movimiento con velocidad constante una vez liberada, en línea recta y con magnitud de velocidad invariable. Los vectores tienen magnitud y dirección. Son entes cruciales en física para representar fuerzas, velocidades y otras cantidades físicas que tienen tanto con magnitud como dirección. Pueden sumarse, restarse, y su representación gráfica se realiza mediante las flechas que indican la magnitud y dirección. El primer motor. Aristóteles presentó la idea que tiene su origen en que solo la materia viva puede moverse por sus propios medios. En cambio, la materia inanimada es movida por algo. Por lo que si tomamos eso en cuenta, esa materia que es movida por algo necesita una segunda cosa para moverla, y esa segunda cosa necesita de una tercera cosa para ser movida. Entonces se entra en un bucle infinito que es inaceptable para Aristóteles. Debe existir un primer motor de acción pura que no sea movido por nada. Pero con esto, con las leyes de Newton, este argumento es fácilmente inválido. Tomando en cuenta la primera ley, que se establece que el movimiento no necesita una causa, ya que el estado natural de las cosas es el movimiento. En sí lo que necesita es una fuerza para realizar cambios en el movimiento, es decir, una aceleración, y aquí es donde entra la segunda ley de Newton, que sería fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, la tercera ley, la de acción y reacción, dictamina que si un objeto ejerce una fuerza causando un movimiento, el segundo objeto ejerce la misma fuerza, pero en sentido contrario. Muchas gracias. Y los estudiantes de física les agradece su atención al conversatorio virtual. Que tengan un feliz día.